Buenas tardes, es un gran placer estar acá en este webinar, el primero que hacemos en español. Este webinar está llamado COVID-19, procesamiento de la situación traumática y el aislamiento social. Es con mucho placer que recibí la invitación del grupo que coordina los webinars con Rómulo Petrini y Silvia Weinburg, que es la coordinadora general. Es un placer estar acá con tres amigos que tengo conocido ya a mucho tiempo. Tengo compartido ideas, proyectos y discusiones clínicas y teóricas. La idea de este webinar es el primero en español, pero hay una serie de ideas que queremos compartir con todos. Es que podemos, al revés de presentaciones más formales, donde cada uno lee un paper o una cosa así, es que cada uno pueda hablar de su experiencia, de sus ideas, de sus vivencias, sus conclusiones y sus dudas. Entonces, que cada uno de nuestros invitados va a presentar eso así, ideas que le vengan a ocurrir a medida que comienzan su presentación. Tengo el placer de estar hoy con Luis Martín Cabré, de España, representando Europa, Margarita Cerejido, de Washington, D.C., y también Argentina, representando Norteamérica, y Cláudio Lax Eisrich, de Porto Alegre, Brasil, representando Latinoamérica. La idea de nosotros en estos webinars es seguir discutiendo cosas que me parecen muy importantes, que serían temas todos ligados a este nuevo momento abrumador que estamos viviendo. Pensamos en discutir la soledad, la solidaridad, el enfrentamiento a la muerte, el aumento de la violencia doméstica, la reacción de la población entre la negación y el pánico, nuestra práctica clínica y otros. Así que hoy vamos a hacer un recorte en todos estos temas y pedir a nuestros colegas que hablen de los temas más encerrados en el tema de este particular webinar. Esperamos que otros vengan enseguida. Antes de pasar a nuestros panelistas, explicaré brevemente cómo funciona el webinar. Él tiene dos sesiones. Una es de la presentación de los panelistas y la otra sesión es de preguntas y respuestas. Yo, de una manera de intentar modificar un poco la dinámica, voy a esperar también que los tres panelistas, quizás yo también, puedan interagir entre sí por las dudas, los temas que uno comentó y que otro le gustaría de añadir algo, hacer una pregunta, hacer un comentario o hablar de su vivencia. ¿Okay? Aparte de preguntas y respuestas, es dedicado al intercambio libre de ideas con todos ustedes, los miembros del panel y los participantes. Es importante lo que voy a explicar ahora. Encontrará un cuadro titulado Preguntas en el lado derecho de la pantalla, lo que llamamos de control panel. Si desea hacer una pregunta, escríbala en este cuadro. Puede publicar sus preguntas durante todo el curso del seminario web desde el principio. Sin embargo, recuerde que serán respondidas después de escuchar a los panelistas. La idea es que Silvia Weinburg, que está en el background, va a seleccionar algunas preguntas para que yo no perca la presentación de cada uno. ¿Ok? Vamos começar então hoje com Luis Martín Cabré. Luis Martín, además de um grande amigo, uma grande persona, é ex-presidente da Associação Psicoanalítica de Madrid, membro titular com funções didáticas da APM, membro titular da Sociedade Psicoanalítica Italiana
y acreditado como psicoanalista de niños y adolescentes. Él también hace parte de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes y fundó la Fundación Internacional Sandro Ferenczi. Él es miembro del European Editorial Board del International Journal of Psychoanalysis y del American Journal of Psychoanalysis. Fue miembro representante europeo del Board de la IPA entre 2015 y 2019. Foi allí que passamos 4 anos estrechando nuestros vínculos e criando uma relação que para mim é muito satisfatória, me gusta mucho. Entonces, con ustedes, yo doy la palabra al doctor Luis Martín Cabré. Por favor, Luis. Buenas tardes a todos. Para mí también es un placer muy grande compartir este espacio con todos ustedes. Le agradezco a Sergio las palabras que ha tenido, son recíprocas. Y al tiempo mismo me duele mucho tener que participar para hablar de un tema tan terrible como el que estamos viviendo todos, como personas y como psicoanalistas. Hace tan solo 3 semanas en Madrid, en España, vivíamos una situación aparentemente apacible. Pensábamos en nuestras vacaciones de Pascua, estábamos tratando de realizar todos nuestros proyectos y trabajos y fuimos sorprendidos por esta especie de tsunami absolutamente inimaginable que ha tenido una fuerza devastadora en todo nuestro país. Primero pasó en Italia y después como una continuación ya programada se volvió a reproducir de igual manera en España y con igual violencia. Los efectos que esto ha tenido en las personas, en los pacientes, en todos los grupos humanos ha sido terrible. Y yo me quiero referir solamente al aspecto que se refiere a nuestra profesión y a las dificultades que surgen en nuestra profesión. Quiero referirme a esta situación del coronavirus como una situación puramente traumática. Es una situación que tiene todas las características de una situación traumática en estado puro. Se trata de una violación psíquica de todos nosotros. Se trata de una situación que irrumpe violentamente de forma inesperada, que no se representa, sino que se presenta de golpe y que produce inicialmente una reacción de sorpresa, de estupor, de shock, de una reacción paranoide y también de una situación de desmentido. Esto no puede ser así, a nosotros no nos va a ocurrir, esto no va a pasar, no es tan cierto lo que pasa, es solamente una gripe. Esto fue una situación que también había ocurrido en Italia, nosotros hicimos igual, pero finalmente aparece la situación cuando ya realmente no hay ningún recurso de oponerse a ello. Bueno, esta es la situación típica del trauma, pero yo quiero especificar que uno de los efectos que produce esta situación traumática afecta a la temporalidad, a la vivencia del tiempo, a la adulteración, a la transformación del registro del tiempo dentro de nosotros y dentro de la relación analítica, porque evidentemente, aparte del tener que sustituir la relación presencial por una relación por Skype o por una relación por teléfono, supone una alteración del tiempo. ¿Qué pienso que ocurre a este nivel? De la misma manera que en las situaciones de claustrofobia o agorafobia se produce una situación con el espacio, en esta situación se produce una situación con el tiempo. La angustia se refiere al tiempo. El tiempo se queda prácticamente
paralizado. El tiempo se queda encorsetado. Es como si tuviéramos delante un tiempo en el que nunca empieza nada nuevo. Es un tiempo sin negación. Es un tiempo sin posibilidad de iniciativa. El tiempo se queda encorsetado, quieto, vacío y terriblemente lleno de interrogantes y de falta de palabras. A diferencia del presente histórico, que fija una presencia y una identidad, en este presente traumático todo se disuelve. No hay ni sujeto ni objeto, ni tan siquiera hay una oposición entre el sujeto y el objeto. Y se podría decir que, además de plantear una situación que tiene que ver con la muerte, con la idea de la muerte, con la posibilidad de la muerte, lo que impone este tiempo traumático es la sensación de estarse muriendo constantemente. Es un presente dilatado, encorsetado y vacío, donde la sensación que se tiene es la de poderse estar muriendo continuamente. Este es uno de los aspectos que luego me gustaría que comentáramos. En el lado contrario, hay otro movimiento interesante que tendría que ver con lo que se podría denominar la progresión traumática, que es una especie de maduración precoz, una especie de proceso artificial de maduración que se nutre de un sufrimiento emocional y que resulta extraordinariamente sorprendente. Se trata de una adquisición de una serie de capacidades, de una reacción de solidaridad, de una reacción de entrega, de disponibilidad, de gente que hace de todo por los demás, hacen la compra, lavan la ropa, se dedican a ayudar a la gente de forma completamente generosa. Dentro de la sociedad psicoanalítica se ha organizado un teléfono permanente de ayuda a los médicos, a los sanitarios, a los familiares ¿verdad? De los enfermos, completamente gratuito y gestionado por candidatos que ofrecen sus horas libres, bueno, no solo candidatos, para atender a las personas que necesitan consultar. Hay una serie de capacidades que aparentemente son inexplicables, que se ponen en marcha, ¿no? En España, no sé si lo sabéis, a las 8 de la noche, todas las tardes, se abren las ventanas y la gente sale a los balcones a aplaudir y a aplaudir. Primero fue a aplaudir, luego fue a cantar. Hay gente que canta arias de ópera, gente que toca la guitarra. Ha surgido una canción que canta todo el mundo junto como si fuera un himno, que se llama Resistiré y que canta todo el mundo en todas partes. Hay una sensación de que algo nuevo está surgiendo. Y esto, aparte de que me produce mucha emoción, me hace pensar en que una de las claves probablemente de esta situación está no tanto en mirar la tristeza, sino en mirar un proyecto de esperanza, un proyecto donde las cosas nacen, donde las cosas crecen, donde las cosas se comparten, donde se convive, donde se produce un intercambio, donde nacen cosas nuevas. Si se mira la tristeza, se ve lo que se pierde, lo que ya no está. En cambio, en este proyecto de esperanza hay la sensación de que algo está brotando y que algo está naciendo entre todos nosotros. Y por último, ya termino, quiero referirme a una imagen que en todo momento me ha resultado muy interesante, que es el Principito de Saint-Exupéry. Es una novela y es un cuento que me inspira en todos estos momentos. Ese aviador, ¿verdad?, que estaba perdido en el desierto a punto de morir porque no tenía ningún recurso, es visitado por un principito que viene de otro planeta y que a través de sus preguntas le empieza a dar una serie de claves sobre cómo sobrevivir y salir de esa situación. Yo creo que estamos nosotros también como psicoanalistas ante este desafío y ante esta convocatoria. La posibilidad de empezar a poder pensar y hacer preguntas a nosotros y a nuestros pacientes
para poder abrir una serie de brechas y encontrar una serie de claves para poder tolerar esta situación. Me paro aquí de momento. Muchas gracias, Luis. Estaba esperando que mi son sea activado para poder hablar. Muy importante lo que dice, muy tocante. Antes que pueda comentar cualquier cosa, voy a seguir nuestra orden. Ahora viene la presentación de Margarita Cerejido. Margarita, PhD, es analista didacta y profesora del Washington Baltimore Center for Psychoanalysis. Ella escribe y enseña acerca de género, cultura y prejuicios. Recientemente publicó el libro Nociones cambiantes del femenino, desafiando los prejuicios del psicoanalista, en Routledge 2019. Es miembro del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, el tan bien conceptuado comité llamado COAP, y tiene su consultorio en Washington, D.C. Como dice también, ella es argentina y por eso tiene la facilidad de hablar en español y por eso también fue uno de los motivos que la invitamos. Margarita, por favor, es tu tiempo. Gracias, Sergio. Bueno, les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de compartir con colegas. Me han pedido que hable despacio, así que voy a hablar despacio. Como todos sabemos y como dijeron Luis y Sergio, estamos viviendo una situación terrible. Yo voy a hablar primero un poquito de mi experiencia, de mi experiencia con los pacientes. Yo tengo mi consultorio en casa, así que he podido seguir trabajando desde ahí. Pero la no presencia física de mis pacientes introduce una situación de gran cambio. Hace 2 semanas les di la opción de venir al consultorio o trabajar a distancia, pero la semana pasada les dije que solo trabajaría a distancia. Ahora veo a los pacientes de análisis por FaceTime. Nos saludamos y después ponemos el teléfono mirando al techo. Hago psicoterapia por Zoom o por FaceTime y doy clase por Zoom con todas las ventanitas en la pantalla. Trabajar virtualmente es una situación nueva para mí, pero tengo muchos colegas que lo hacen hace tiempo. Yo creo que la situación actual produce un nivel de ansiedad y angustia alto en mis pacientes y en mí, y termino el día muy cansada. Es algo también que hablo con mis colegas, que terminamos cansados. Bueno, como dijo Luis, estamos viviendo una situación traumática. Estamos todo el tiempo confrontando angustia de muerte, saber que mucha gente se está muriendo alrededor nuestro y tener miedo de contagiarnos, de que se contagien nuestros seres queridos. Estamos angustiados por las pérdidas, la cuarentena por la que estamos pasando todos puede resultar en un aislamiento social, en soledad. Estamos confrontando haber perdido el contacto humano, la rutina. Muchos tienen miedo de perder el trabajo, los proyectos. Es una situación muy intensa y avanza muy vertiginosamente. Yo pienso que puede ser muy difícil de metabolizar y puede resultar muy desbordante, o sea, muy traumática. Cada persona vive esta situación traumática en forma particular. Hay factores sociales que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en Washington, donde vivo yo, no se vive la misma sensación que se vive en Madrid, ¿no? La epidemia no ha avanzado tanto aquí. Pero estamos muy cerca de Nueva York, donde sí. Y también tenemos la idea de que en pocas semanas estaremos en las mismas. También afecta la calidad de los vínculos familiares, a cada paciente, digo, ¿no? A la gente en general. Si la persona vive sola, si vive con su familia, si tiene hijos pequeños, de vuelta, si tiene miedo de perder su trabajo, y por supuesto la estructura psíquica de cada persona, ¿no? Sus conflictos y sus traumas anteriores. Y esto es algo que por supuesto tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando, ¿no? ¿Qué significa la situación actual para cada uno? Nuestro trabajo, yo creo que creo que este es un contexto totalmente nuevo y que tenemos que ayudar a contener y a elaborar esta situación traumática,
metabolizar la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, la vulnerabilidad, el aislamiento, y ayudar a que no se colapse el espacio psíquico y que el paciente pueda seguir pensando. Por supuesto que esto requiere una cierta elaboración de nuestras propias ansiedades, por nuestra propia vida y nuestras cosas. Cuando el yo se siente abrumado y traumatizado, puede adoptar defensas primitivas como la negación, como acá no pasa nada, la proyección, esto solo le ocurre a otra gente, a los ancianos, diabéticos, hipertensos. Y mis pacientes, bueno, cada uno ha reaccionado de formas muy distintas según su propia situación. En cuanto al trabajo virtual, el trabajo analítico siempre tiene lugar en un contexto social, y el contexto actual es que hay una pandemia, que hay peligro de contagio y que hay aislamiento. No sé, algunos colegas piensan que estas situaciones extremas que en estas situaciones puede ser recomendable negar un poco la realidad. Puede ser. Yo pienso que es mejor reconocer la realidad y seguir adelante con la vida pese a lo adverso de la realidad, que es importante mantener un espacio abierto para pensar. Trabajar a distancia tiene un aspecto pragmático, que es poder seguir trabajando pese a las limitaciones impuestas por el virus y por el aislamiento. Y para mí tiene también un aspecto simbólico, que es como trabajar con máscara y guantes, ¿no? Reconociendo las circunstancias y adaptándonos a ellas, haciendo un poco el duelo por nuestro setting ideal con nuestro paciente en nuestro diván, que esto no es lo mismo, pero que hoy es la manera posible de trabajar. No sé, tengo una paciente que me habla desde su coche, tengo otra paciente que me habla desde el balcón. Bueno, pero que de alguna manera esta es la situación que vivimos cotidianamente, ¿no? Por ahora nada más. Muchas gracias, Margarita. Muy importante el tema que abordas de toda la experiencia que he tenido ahí y el trabajo virtual y cómo es difícil y cómo hay cosas para nosotros discutirmos a respecto de eso. En este sentido, me creo que las dos ponencias se juntan en el sentido que cómo en el trabajo posible que tenemos hoy día, cómo manejar este traumático. Me creo que están muy cercanos al tema de nuestro webinar de hoy, que es procesamiento del traumático. Agora vamos passar a palavra ao Dr. Cláudio Lax Egerich. Cláudio é analista de data da Sociedade Psicoanalítica de Porto Alegre, é professor emérito de psiquiatria da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, é ex-presidente de API e de FEPAL, estuve ganando el premio Sigourney en 2011 y es coordinador actual del Comité de Nuevos Grupos de la API. Él ha escrito y presentado trabajos sobre muchas temáticas como formación psicoanalítica, contratransferencia, campo analítico, neutralidad, relación de psicoanálisis y la cultura, entre otros. Es un placer tenerlo acá hoy, Cláudio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te doy la palabra. Muitas graças, Sérgio e Silvia. Antes de começar, eu quero enviar uma saudação cordial a todos os colegas brasileiros que estão acompanhando esse webinar. E, naturalmente, conforme a combinação, vou falar no espanhol possível, de modo que imagino que serei compreendido também pelos brasileiros. É um gosto estar aqui compartilhando com Luiz e Margarita esta importante y necesaria discusión sobre, como ya los dos describieron muy bien, ese asustador momento que vivimos en todo el mundo. Y pese el hecho de que es una situación traumática muy abrumadora, también hay que considerar que es una situación sin registro previo, porque sus características son específicas y distintas de lo que ya se vivió,
por ejemplo, durante las guerras y otras situaciones. Es un enemigo invisible y al mismo tiempo visible, que está por toda parte, que se distribuye por todo el mundo, y una nueva realidad desconocida y terrible que nos amenaza a nosotros, a nuestras familias, a nuestros pacientes y a toda la sociedad. Y como siempre, una situación tan intensa como esta siempre produce, en general, grosso modo, dos tipos de respuestas. Un grupo de personas, felizmente la mayoría, decide enfrentar el peligro, luchar con los recursos que les son disponibles. Un otro grupo, felizmente menor, decide huir, omitirse, negar, hacer de cuenta que nada de tan grave está pasando. La situación se torna más grave cuando incluidos en este grupo están las autoridades políticas y sociales, que no solo tratan de negar, como también de dificultar y combatir los esfuerzos de los que están de hecho empeñados en la lucha por la salud, siguiendo las directrices internacionales. Por supuesto, estos la historia juzgará con severidad, pero al mismo tiempo hay que no someterse y tratar de mantener el trabajo en la salud mental y en el psicoanálisis con toda la fuerza posible. Y como han dicho mis colegas, en un principio también aquí en Porto Alegre y en Brasil, toda la cosa se pasaba muy lejos, se pasaba en China, no teníamos nada que ver con eso. Después se pasaba en Europa. Y hay el famoso poema de Brecht, en que primero la cosa invadieron los enemigos, el vecino, y después invadieron nuestra propia casa y nuestro propio patio. Entonces estamos todos ciudadanos, analistas, pacientes, hermanados en esa situación. Y una cosa que me llama la atención aquí en Brasil es la inmediata reacción, tanto cuanto de parte de la IPA, que inmediatamente creó una serie de comités que todos ustedes han recibido, está utilizando los webinars, así que me gustaría saludar la administración de Virginia y Sergio por la pronta respuesta. En Brasil hay una muy interesante estructura que se llama el Observatorio Psicoanalítico de FEBRAPSI, que es un grupo de reflexión de analistas y candidatos sobre temas amplios de la cultura, sociales, y es impresionante la cantidad de intercambio que inmediatamente se produjo en el Observatorio Psicoanalítico con los colegas, no solo reflexionando teóricamente, pero compartiendo sus experiencias clínicas, muy útiles para todos nosotros. Y en las sociedades psicoanalíticas de Brasil, en varias ciudades, por ejemplo, Porto Alegre, Río, São Paulo, muchas ciudades que yo tenga noticia, están haciendo lo que se llama acciones solidarias, como mencionó Luis, atendiendo personas por teléfono y tratando de participar del esfuerzo comunitario para enfrentar el coronavirus y sus consecuencias. Yo voy a hablar ahora un poco de lo que pasa con mi propia experiencia, porque fue un cambio muy rápido, pese el hecho de que yo tengo alguna experiencia de hace años de atender a algunos pacientes a la distancia y hacer supervisiones regulares. El hecho de estar en casa, viendo todos los pacientes, o sea, viendo o escuchando a la distancia, cambia completamente, como mencionó Luis, la noción del tiempo, cambia el setting y toda esa cuidadosa arquitectura de un encuadre, de una estructura mental del setting se ve amenazada. La asimetría ya no es la misma. Por ejemplo, nosotros compartimos los mismos miedos y muchas veces nosotros sabemos de las personas que están en el respirador, en el hospital, que son colegas, que ya empiezan a llegar casos cada vez más graves. Y entonces yo diría que los analistas, como siempre, se dividían en dos grandes grupos: los que hacían algunos atendimientos a la distancia y los que defendían hasta la muerte que jamás harían una cosa tremenda y horrible como esa. Ahora todos están haciendo. Y yo he tenido una muy interesante conversación con un analista europeo que me comentó que
luchó con todas sus fuerzas contra esa forma de trabajo. Y ahora está teniendo algunos casos que se beneficiaron en ese momento del cambio del encuadre y hubo una movilización de la situación analítica. Yo diría también que es una situación nueva, porque, como mencionó Bolognini en el webinar anterior, el paciente entra dentro de nuestra casa, nosotros entramos dentro de la casa del paciente y hay una intimidad nueva, impredecible y difícil de manejar. De tal manera que tenemos que inventar. Me gusta la expresión territorio no mapeado, territorio no frecuentado. Estamos caminando por un territorio nuevo, por una frontera nueva, y tenemos que desarrollar instrumentos teóricos y técnicos para enfrentar esa situación. Como mencionó Margarita, muchos colegas y yo también se sienten exhaustos al final de un día entero de sesiones a la distancia. Hay recomendaciones como hacer intervalos entre sesiones, caminar, tratar de ubicarse de una tal manera que no se repita el esquema del consultorio. Y una otra cosa que me parece muy interesante es que en la primera semana el miedo, el terror, y aquí me acuerdo del concepto de terror sin nombre de Bion, que puede ser útil, dominaba. Todos estábamos amenazados de muerte. Bueno, continuamos amenazados de muerte en la segunda y tercera semana, pero hubo una especie de acomodación y el proceso analítico de alguna manera retomó algo de su forma usual de ser. Y los sueños están muy conmovedores, porque muchos sueños con el diván, con el consultorio, con la relación como era, y el anhelo por el lugar conocido. Y los sueños nos llevan a geografías y a tiempos, como habló Luis, distintos. Quería también comentar que aquí también hay movimientos en las ventanas y en las sacadas, pero una u otra vez son movimientos de reconocimiento a los profesionales de la salud. La mayoría de las veces baten las cazuelas en protesta contra la falta de una posición más activa y solidaria del presidente. La otra cosa que quería decir es que comparto con lo que han dicho Luis y Margarita, con el tema de la solidaridad. Es conmovedor verificar personas, colegas, redes de solidaridad, telefonemas, mensajes de todos tipos, uno tratando de alguna manera de cuidar del otro. Hay colegas que llaman para hablar un poco. La verdad es que llaman para compartir preocupación y solidaridad. Y nosotros, a mi juicio, estamos haciendo el análisis posible, con la asimetría posible y con la búsqueda de una simbolización posible. Yo también tengo dos pacientes que hacen sus sesiones dentro de su coche por razones de silencio, privacidad, porque el departamento es muy chico, y hay otros tipos de cosas que están siendo inventadas. Yo pienso que al final de esa lucha, los que lograren vivir, sobrevivir y no tener un final triste, podrán aprender con esa experiencia y podrán demostrar que el psicoanálisis se mantiene, aprende, enriquece y, como diría Camus en la boca de Prometeo, resiste. Ustedes quizás temen que se está interrumpiendo, pero hay un tiempo entre ligar mi sonido y de ligar el sonido del que está hablando. La idea ahora es que podamos nosotros cuatro hablar un poco de las ponencias y despacito ir mirando las preguntas que llegan. Las presentaciones me hacen pensar en cosas así que voy asociando libremente. Por ejemplo, Martín habló del procesamiento del traumático, de cómo es difícil procesar algo que no tiene registro, que altera nuestra vida, altera el sentido del tiempo y
de alguna manera, Cláudio complementó hablando de los que aceptan esta realidad traumática y de los que la niegan. A mí me parece que eso se pasa con cada uno de nosotros. Hay una parte de nosotros que acepta, que lucha, que enfrenta, que busca actitudes solidarias, actitudes de ayuda. Me parece que nosotros psicoanalistas estamos en una situación muy privilegiada porque estamos al mismo tiempo en cuarentena y al mismo tiempo sin parar de trabajar. Esto es único en la mayoría de los casos. Mucha gente que está haciendo home office tuvo sus salarios disminuidos, su cantidad de trabajo disminuida. Nosotros, al contrario, por lo menos lo que tengo oído es que la mayoría está trabajando con cerca de 80%, si no más, de sus pacientes. Lo que es abrumador, es muy cansativo, pero al mismo tiempo nos da una posición privilegiada de no deprimir tanto. Entonces, me parece que, aparte del tema privilegiado, hay el tema abrumador. Como nosotros, psicoanalistas, tuvimos que nos adaptar muy rápidamente a este traumático, procesarlo de una manera rápida, para de alguna manera comenzar a oír nuestros pacientes y acercarnos de lo traumático y de las reacciones que cada uno tiene al traumático. Si pudiéramos hablar un poco al respecto de eso me gustaría oírles. Luis, por favor. Después, Cláudio. Sí, sí. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Margarita Nacho, y a Claudio por su siempre precisa explicación. Efectivamente, los pacientes nos llaman desde los coches, nos llaman desde la terraza, desde el balcón, a veces desde el cuarto de baño, pero también a veces nos llaman desde la cama, donde están enfermos, lo cual es una situación que, aunque mantiene la cuestión de la cama de la situación analítica, no es precisamente la misma. Los pacientes entran en nuestras casas, pero nosotros entramos en las de ellos. Entramos en su intimidad, entramos en su familia, entramos en las habitaciones de su salón. A veces algunos pacientes dicen, le voy a presentar a mi mujer y a los niños, pero usted no los conoce, o a mi perro. Es una situación completamente diferente. Pero, sin embargo, hay una pantalla, hay una barrera de por medio. Y me parece muy importante discutir entre nosotros, analistas, sobre esta situación. Porque, ¿por qué terminamos tan cansados al cabo del día? Aparte de porque trabajamos con muchos pacientes y hacemos muchas horas que ofrecemos para otras cosas también, supervisiones y demás, es que no podemos dar todo lo que podemos dar. Yo siento que doy la mitad de lo que puedo dar al paciente. Hay como una especie de barrera que no me lo permite. Entonces hago un esfuerzo doble por intentar dar más cosas y eso termina con mi energía. Y lo he compartido con otros colegas que sienten lo mismo. Esta barrera, esta pantalla nos impide una relación con el paciente como estamos acostumbrados a tener. Y eso es un desgaste muy grande que tenemos todos los días acumulado, ¿no? Además de eso, es el miedo a que el paciente puede estar enfermo, puede morir, podemos morir nosotros. Cada día es una situación nueva que puede ser terrible y eso también es un desgaste. Creo que es muy importante esta idea de poder compartir la experiencia entre todos nosotros. Es lo que creo que hará posible que después de esta experiencia podamos escribir, compartir y, como decía al principio, hacer que el psicoanálisis siempre esté en pie, porque siempre habrá la posibilidad de ofrecer a alguien la posibilidad de tener un lugar de escucha que le permita encontrar un significado a su existencia, cosa que sin esta posibilidad a veces se pierde. Así que de verdad que me ha gustado muchísimo este pequeño ya intercambio que hemos tenido. Cláudio. Cláudio. Sí, me gustó mucho eso que habló Luis porque... Ok. Sí, me gustó mucho eso que habló Luis
porque esa sensación de que se intenta dar mucho en una situación traumática, asustadora, puede resultar algunas veces en cosas como, por ejemplo, hablar de más en una sesión. Ya me ocurrió de escuchar de un paciente: ¿por qué estás hablando tanto? No es tu usual, estás hablando. Y yo me di cuenta que estaba tratando de complementar la ausencia, porque estábamos hablando por teléfono, o toda la falta del setting en que estamos acostumbrados, con una cantidad muy grande de intervenciones, o de interpretaciones, o de ideas. Y yo pienso que sí, que hay una dificultad de hacer toda la situación analítica funcionar. Por eso yo digo que se hace el análisis posible. Es posible que progresivamente se aprenda a hacer eso de una manera más semejante, pero es posible que la situación se torne peor, porque cuando tengamos más infectados, más gente conocida muerta, o inclusive los otros mismos o los pacientes, las cosas podrán peorar. Y lo que Sergio mencionó sobre la cuestión de privilegiado y abrumador al mismo tiempo, me parece que hay una realidad que tenemos que enfrentar. Muchos pacientes no están logrando mantener sus ganancias. Muchos pacientes de nuestros supervisionandos están viviendo la misma situación. Y hay una necesidad de discutir y tratar de encontrar una solución posible. Una solución como, por ejemplo, reducir los fees, como se dice en español, el precio de la sesión, o el número de sesiones. Hay que discutir caso a caso. Una cosa que me llamó mucho la atención fue la actitud de mi sociedad de reducir las cuotas por 50%. O sea, son providencias necesarias en un tiempo de guerra. Quizás no hayamos todavía usado esa palabra, pero estamos viviendo un periodo de guerra. Sí, seguro. Margarita, ¿quieres hablar? Sí, bueno, comparto totalmente lo dicho por Claudio y lo dicho por Luis. Primero que creo que sí, que es un gran privilegio poder seguir trabajando y que sí, que tenemos que ver qué pasa con nuestros pacientes. Hay mucha gente que está perdiendo su trabajo, mucha gente que está muy angustiada por su situación laboral y, bueno, habrá que adaptarse y ser solidario. Y también lo que dijeron antes, que estamos trabajando con gente que está muy angustiada, que nosotros estamos angustiados y que hay que contener todo esto y que es cansador. Y que a mí el trabajo a distancia también me cansa más, es como que siento que tengo que compensar porque no estamos juntos y estoy como más pendiente, ¿no? Así más, con no sé, por la falta de presencia física. No, nada más. Sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Antes de pasar a la primera pregunta, quería decirles que Ahora no. para mí, Agora sim. ¿me Agora sim. escuchan? Ok. Me gustaría, antes de pasar para la primera pregunta, decir que lo que estamos viviendo hoy, en mi punto de vista, ¿me escuchas? Es que estamos viviendo un momento en que estamos teniendo que traer Sí. el setting interno del analista para una situación absolutamente diferente de lo que habíamos hecho hasta entonces. Es que mantener el setting interno en las condiciones traumáticas que estamos viviendo suele ser algo muy difícil. Me parece que es por eso, por este motivo, que estamos todos tan cansados después de trabajar quizás 8 o mismo más horas. Es bastante difícil pensar en nuestra mente ser capaz de contener, de oír, de contestar, reaccionar
en cosas que están al mismo tiempo en un setting diferente en el sentido del setting físico y también en una situación que se está hablando de lo que está abrumando a nosotros mismos, el miedo de la muerte y todos esos temas. Yo voy entonces a hacer la primera pregunta y les pido que piensen si quieren contestar. Está ponida así: ¿podría pensarse que hay que redefinir la noción de trauma para abarcar el estado actual en el que se asiste a cambios que no son puntuales, pero universales? Porque siempre se pensó en trauma en el sentido mucho más individual, como cada uno reacciona. Y estamos viviendo una época de un trauma que es universal, que atinge a casi nosotros todos. Entonces, ¿quién gustaría de contestar o comentar? Yo mismo puedo... ¿A Luis? Sí. Sí, yo quiero decir, no creo que sea necesario cambiar la noción de trauma. Esto que estamos viviendo corresponde a la idea de un trauma colectivo. Un trauma colectivo, los traumas colectivos son un viejo tema del psicoanálisis. El holocausto, el exterminio, las guerras, todo esto forma parte de situaciones traumáticas colectivas que tienen una lectura y una reflexión concreta. Solo que a nivel individual, a nivel de lo que estamos describiendo, que es la relación humana con cada uno de nuestros pacientes y con nosotros mismos, la situación traumática se puede perfectamente describir, como dije antes, como una situación de una violación psíquica que se presenta en la vida de una persona, no se representa. No es una situación que tiene que ver con un efecto cuantitativo que es difícil de gestionar por el exceso de cantidad de energía o excitación. Es una visita inesperada que penetra dentro de nuestra intimidad y que amenaza con destruirlo todo, como una violación. Ante esa situación, no cabe más posibilidad que una defensa, o bien en términos de identificación con el agresor, con la culpa, como puede hacer una cuestión religiosa, o bien a través de una escisión, a través de un splitting, a través de una autotomía. Es decir, hay una parte que se mantiene intacta mientras ve cómo la otra es dañada o maltratada. Y esta misma situación es la que nosotros hacemos para poder trabajar con nuestros pacientes. ¿Cómo puedo trabajar con un paciente que tiene cáncer y que está infectado de coronavirus si yo no hago una escisión mental y hago que una parte que puede funcionar sin el dolor y sin la angustia de ese sufrimiento le puede dar algo al paciente? Me tengo que extinguir, tengo que hacer una autotomía. Entonces, eso es lo que pienso que mantiene la noción de trauma en esta situación tal como la conocemos y tal como la hemos definido siempre. Ahora, es importante que esa parte que nosotros preservamos, aunque sea a nivel de la realización de un falso self, si se quiere, en el sentido más patológico, pero es una opción que es pragmática y operativa. Si no, no podemos. Es como si yo estoy triste y tengo que ocuparme de un nieto mío. No le voy a ir con mi tristeza. Tendré que partirme en dos. Bueno, esta situación es lo que nos pasa, pero me parece muy importante que todos los psicoanalistas que nos conocemos, que compartimos, seamos capaces de intercambiar, de producir, de contarnos la experiencia, de vivirla conjuntamente. Creo que eso ayuda enormemente, tiene un efecto muy balsámico. Yo a veces necesito hablar con algún colega e incluso comentarle cómo me ha ido en una determinada sesión donde yo he perdido completa, como decía Claudio, donde he perdido los papeles y me he puesto a hablar con el paciente no más de la cuenta, muchísimo más de la cuenta. ¿Por qué? ¿Qué le quería dar? ¿Qué le quería ofrecer? ¿No? Bueno, esto es algo que tenemos que estar preparados porque nos puede ocurrir con una cierta frecuencia. Es más fácil que hablemos más que nos quedemos más callados en este momento, como podría ser otra manera de defendernos en otras circunstancias. Yo creo que vemos a los pacientes tan frágiles, tan necesitados, tan demandantes de palabras, de cosas, de afecto, de comprensión, de sostén, de holding, de tantas cosas que nos vemos convocados a hacer algo más de lo habitual. Margarita. Por favor, Margarita. Sí. Bueno, yo creo que todos estamos inmersos en esta situación.
más despacio. Yo creo que todos estamos inmersos en esta situación traumática, pero que en nuestro trabajo, cuando escuchamos a nuestros pacientes, tenemos que tratar de prestar atención para ver qué significa para cada uno. Porque, de vuelta, si bien estamos todos en esto, yo creo que cada persona, o sea, en nuestro trabajo, cada persona le va a dar un significado particular, que tendrá que ver con sus circunstancias, con su estructura psíquica, con... no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, tengo un paciente muy paranoico que está muy contento, sería demasiado, pero está aliviado de ver afuera su escenario interno, ¿no? Con la idea de que todos están ahora compartiendo su realidad terrible. O tengo otra que está, una paciente que tiene chicos chiquitos y que está en su casa organizando actividades para los chicos, porque no puede salir a trabajar, ¿no? Pero lo que digo es que, de vuelta, por supuesto que esto es algo que nos atañe a todos, que es muy traumático, pero también, enfocándonos en nuestro trabajo analítico, ver, bueno, qué le pasa a cada uno con esta situación, ¿no? Eso. Eso es interesante. En un sentido, me acuerdo que durante esas semanas, ¿no me oyen? ¿Aló? ¿Ahora? Sí, sí, sí. Sí, El interesante sí, es sí, que en estas semanas tuve una situación muy peculiar con algunos pacientes que no aparecían en la sesión remota. Y al mismo tiempo sabía, por lo menos de algunos que estaban disponibles, podrían hablar, pero no aparecían. ¿Qué se hace en el consultorio? Se aguarda. Se va a aparecer o no, y después se va a analizar con ellos qué pasó, qué no pude, tal. Yo, por mi ansiedad y por mi preocupación con la salud de ellos, en muchos casos mandaba un mensaje por WhatsApp. Hola, ¿estás? ¿Algo pasó? Porque es diferente estar esperando en tu consultorio y estar esperando en una sala virtual. Y mira que yo uso una vera sala virtual, que es DocsMe, que es una sala de telepsicoterapia, donde hay una sala de espera, donde las personas aguardan a nosotros, yo llamo, entran en la sala, y no ver el paciente allí me hizo pensar en cómo estas angustias atraviesan no solo a ellos, pero a nosotros también. Está vivo, está, como dice Luis Martín, abrumado con el tiempo, con todo el tema de que el tiempo está de una manera tan desorganizada que no se va a entender que hay una hora para atender. O está doente, como uno que tuve el coronavirus y desapareció durante 5 días, y yo preocupado. Entonces, son situaciones donde, a mi ver, nuestra contratransferencia está de tal manera contaminada por nuestros miedos, por nuestras ansiedades y con nuestra angustia frente a la muerte, que nos hace también preguntar, hablar y decir y actuar más. Me parece, por ejemplo, que eso es un tema que pasa por el procesamiento del traumático en el analista. No sé si Claudio quería decir alguna cosa o pasamos a una nueva pregunta. sí. Solo un breve comentario, porque ayer yo recibí de Abel Feinstein un trabajo de Motti Beniacar, el impacto disruptivo del coronavirus y la inmunidad psíquica, que es una idea muy interesante sobre lo disruptivo, que no es necesariamente lo traumático. En la lo inmunidad. Disruptivo. En la inmunidad psíquica. Es todo un estudio en su línea de investigación, pero yo también pienso que está muy clara, como dijo Luis y también Margarita, la cuestión del trauma, pero me gustaría tomar estos tiempos para observar un poco más y ver qué pasa, qué observaciones vamos a hacer, y quizás podríamos ampliar un poco esa noción, incluyendo la vivencia conjunta, porque es una situación
en general estamos acostumbrados a atender personas con trauma, pero ahora estamos los dos con trauma, todos. Pero la idea básica está ahí, pero se podría incluir lo que estamos viviendo ahora. Y nosotros estamos dentro del trauma. Nos fará falta un poco de tiempo para teorizar, reflexionar. Tendremos mucho trabajo después. Muy bien. Passo a una outra pergunta. Bueno, ¿qué va a acontecer después con las análisis? Una vez que hoy se pasa a través de método virtual, ¿hay un cambio hoy y después? Eso es interesante porque fuimos atravesados por algo que nosotros habíamos comenzado a pedir estudios. En enero, el board de la API creó una task force, un grupo de trabajo, justamente para discutir el remote training, com pessoas a favor, pessoas em contra, pessoas que estudaram mais ou menos isso, e nos vimos atravesados por el tema de que hoy todos están haciendo eso. Entonces, nuestra idea es con tiempo ir armando pesquisas que se va a hacer en 2, 3, quizás más meses, para ver cómo fue la experiencia de cada analista. Pero es claro que todos quieren respuestas para allá. Entonces, como dice Claudio, eso es algo que está atravesando la identidad del psicoanalista de una manera urgente, algo que se tiene que trabajar hoy día directamente. Claro que vamos a poder pensar después, a pré-Q, cómo esto impactó a cada uno, como consecuencias que vamos a tomar de este tiempo, pero me gustaría oírles qué piensan a respecto de la pregunta y los planteos que estoy poniendo. Claudio. Eu diria que essa é precisamente a pergunta irrespondível. Porque não se sabe o que vai passar depois. A realidade é que ninguno de nós sabe o que vai passar mañana, ni con nosotros, ni con los pacientes, ni con las familias. Y quizás tendremos que asumir la terrible realidad del desconocido. Cuando se habla de capacidad negativa, de kits, hay que aceptar que no se sabe lo que va a pasar. Y entonces yo diría, todo sería un tipo de adivinación o de wishful thinking. Cuando todo eso terminar, haremos una grande fiesta. Cuando todo eso terminar, nos abrazaremos y bailaremos y tomaremos cantidades monumentales de tequila o de cachaça o de whisky o de pisco sour, no sé de qué. Yo pienso que lamentablemente se puede dar una respuesta tranquilizadora. No, todo va a volver a lo que era. O entonces todos van a querer hacer análisis. Hay que esperar y hay que vivir el tiempo, el día y el momento presente. Y yo digo que nosotros estamos haciendo el análisis posible, pero de lo que yo escucho de mis pacientes, yo percibo que la mayoría de ellos desea ardentemente volver a hacer sus análisis en el consultorio, usando el diván, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que pase eso, pero quizás puede ser que muchos analistas reconozcan que también hay valor en el análisis a la distancia. Margarita, Luis. Y yo creo que es una pregunta más grande en el sentido de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo después de esto, no? Porque sí, en general creo que tenemos la fantasía de que en un par de meses todo volverá a la normalidad, pero no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo son?
Yo en este momento lo concibo como algo temporario, mis pacientes también, y mantengo mi consultorio así impecable, pero sí, con la idea de que un día de estos lo empezamos a usar así con los pacientes otra vez. Pero creo que la pregunta es mucho más grande, no solamente para el método psicoanalítico o para cómo trabajaremos, sino qué va a pasar con el mundo. No sabemos. No sé. Sí, me gusta lo que se está diciendo y coincido totalmente con la idea de Claudio de que sería fácil decir todo volverá a ser como antes, o bien nunca será ya más como antes, que sería la otra posición. Yo decía al principio de mi intervención que me parece que es importante que vivamos dentro de la idea de una esperanza. Y la esperanza consiste en ver cómo cada día nace algo nuevo, surge algo nuevo, se intercambia y se descubre algo nuevo. Esta situación no tiene por qué ser la antítesis de nada, es una situación nueva. La situación que estamos viviendo como analistas es una situación nueva. Cada día nos produce unos efectos que no preveíamos, que nos sorprenden a nosotros mismos, pero que también nos enriquecen con cosas diferentes, que nos pueden permitir seguir pensando. Y además, en la historia del psicoanálisis, esta no es la primera vez que los psicoanalistas se han tenido que ver con situaciones de este tipo, con situaciones de emergencia, con situaciones de clandestinidad, con situaciones de inmigración, con situaciones de pobreza, con situaciones de no tener comida ni tener luz, con pacientes que no podían pagar. Esta situación no es nueva. El psicoanálisis ha superado infinidad de crisis de todo tipo, en todos los países del mundo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Hungría, hace muchos años, a visitar la Sociedad Psicoanalítica Húngara, donde nos ofrecieron a los que íbamos como en señal de fiesta y de oferta 3 galletas y una naranjada, que era lo único que tenían, pero con una enorme dignidad, una sociedad psicoanalítica que se había mantenido en pie durante tantos años sin contar con la ayuda de nada. Entonces, esas son experiencias que yo tengo integradas dentro de mí que me hacen pensar en términos de esperanza, no en términos de tristeza. Si la situación no es más la que hemos tenido, pues habrá que hacer cuentas con la situación nueva y habrá que sacar recursos de donde no teníamos y habrá que inventar cosas nuevas y habrá que descubrir cosas nuevas. Y bueno, y para eso estamos todos juntos, para luchar por eso. Hay una nueva pregunta que dice así: ¿podría hablar específicamente de los niños y adolescentes, tanto del tratamiento online como del impacto de la pandemia en su psiquismo? Muchas gracias. Sergio. Yo puedo hablar, sí, por Sí, supuesto. sería muy bueno que tú hablaras. Sí, en verdad, así como hicimos unas recomendaciones para los analistas de adultos, que lo que sería recomendable hacer en el atendimiento online, estamos buscando crear también recomendaciones para los analistas de niños. Para los de adolescentes no cambia tanto. Lo principal es así: los adolescentes, a lo menos los que yo atiendo, se adaptan muy rápidamente a conversación online, se sienten muy más a voluntad que nosotros, hablan y asocian libremente a respecto de lo que está pasando, y es claro que no tiene tanto que hablar, quieren muchas veces presentar
dibujos, mostrar cómo es su cuarto, cómo es su casa, nos hacen asistir las personas que están en su casa, lo que están pasando. En términos del impacto en su psiquismo, sabemos que los adolescentes, por definición, tienen mucho lo que llamamos una identidad grupal. La identidad grupal es muy importante para ellos una vez que están pasando por el tiempo de cambio en sus identidades. Y la identidad grupal le da una firmeza de que hay algo que no se cambia. Por eso los adolescentes les gustan los mismos games, o usar el mismo tipo de ropa, o hacer lo mismo que los amigos. Y eso está, de una cierta manera, impactado una vez que están muy más en contacto con las personas de su casa de el contacto con los amigos. Esto en el sentido de permitir aumento de ansiedad, aumento de sensaciones de despersonalización, aumento de las dudas respecto a sus temas más importantes y así por delante, les hace mucho más difícil lidiar con la situación de atendimiento. Si uno quiere acercarse de eso, es muy importante. Ya los niños me parece un poco más difícil, porque algunos tienen más facilidad de poner la cámara y permitir que yo acompañe los juguetes, las cosas que están haciendo, pero hay que hacer una adaptación muy más fuerte con los niños y esto depende de cada niño, dónde está, qué tipo de cuarto puede estar conosco, si va a tener gente por perto o si no, gente cercana o si no. Hay todo un tema de adaptación que para mí me parece aún muy en comienzo. Estamos buscando desarrollar cómo lidiar con eso. Lo que es interesante es que en un video que hicimos para FEBAPSI, Betty Cimenti, que es una analista de niños y adolescentes de Rio Grande do Sul, comentaba con nosotros una pregunta que de repente salió de la sesión del paciente chiquito. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? Y ahí irrompe la posibilidad de la crianza, no más a través del juego, pero a través de una pregunta verbal, poner esto que Martín Cabrera también colocó para nosotros, el inominado, este que está pasando que no hay nombre, no hay registro en nuestro psiquismo. Tenemos que ayudar también a las crianças a lidiar con eso. Me parece que quizá Luis Martín, como analista de niños, pueda añadir algo a eso. Y yo creo que es muy útil el planteamiento que ha hecho Hilda Katz en Argentina. Yo recientemente estuve con ella en Barcelona en el congreso de Bion, presentó una viñeta preciosa, pero ahora ha hecho como una guía de técnicas según los márgenes de edad, hasta los 4 años, de 4 a 8 años y de 8 a 12 años, utilizando la imagen, ¿no? La pantalla, el Skype, donde hay posibilidad de intercambiar dibujos, comentar con los dibujos, siempre utilizando obviamente la misma dinámica de una sesión de psicoanálisis infantil, con juegos, con dibujos sobre todo, y luego sobre ese dibujo hacer comentarios. Claro, depende de la edad del niño. Una niña decía, he hecho un sueño, he ido al colegio y había una avispa con unos pinchos muy grandes que nos quería pinchar a todos. Y he tenido mucho miedo, por ejemplo. Es una representación.
sobre esa imagen después se pueden asociar un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es esa avispa? ¿Qué puede pasar? ¿Quién le puede defender? Pero en todo caso, la imaginación, la fantasía del coronavirus, los niños la plasman o la representan a través de sus métodos habituales, o los cuentos. Otra posibilidad con niños mayores es hacer cuentos, contar cuentos, incluso escribirlos. Es otra manera de intercambiar también, ¿no? En fin, hay muchos analistas de niños que están pensando profundamente en esta posibilidad, ¿no? Está todo por descubrir. Muchas gracias. ¿Alguno más? Yo voy a añadir un comentario de Virginia Unga, la presidenta de la API, y dice así: esta es una crisis de la humanidad que revela la fragilidad de nosotros los humanos. Y para los psicoanalistas, cómo se presenta lo irrepresentable, lo impredecible. Y también lo que no tiene explicación. Una realidad distópica que nos desafía. Eu creio que Virginia, de uma maneira, condensou em uma frase tão curta, pero tão rica, o que hemos discutido hoje neste seminário. Todo o que estamos buscando entender, pensar e ajudar a todos que nos cercam, e ajudar a nós mesmos. Entonces, como estamos en la fase final de este webinar, me gustaría primeramente agradecer muchísimo a Luis Martín Cabré, a Margarita Cerejido, a Cláudio Lax Ezerich, por sus ponencias, por sus ideas, por su disponibilidad de estar acá conosco. Sabemos lo cuánto esto cuesta, lo cuánto eso toma de tu tiempo, y la IPA, me parece que los que están nos asistiendo acá están junto conmigo en todo el agradecimiento a ustedes. Muchas gracias. Quería agradecer también a los participantes que pusieron las preguntas. Como siempre, no pudimos contestar a todas, pero vamos a intentar ver si funciona el post-webinar discussion, donde ustedes pueden contestar una u otra pregunta que les parezca importante. Y me creo que este intercambio en un momento de aislamiento tan fuerte que estamos viviendo muestra cómo estos webinars son útiles para la membresía, para los candidatos, para el público externo. Hemos tenido, si no doble, más que doble de registro de inscripciones para estos webinars, lo que muestra la importancia de este trabajo. Es importante, están a ver un otro slide, donde en la página web de la IPA tenemos más recursos e información. Estamos poniendo todos los días nuevas informaciones. Entonces, si usted va a la página web, clica en Coronavirus, Stay Connected, encontrará todo eso que está listado acá, como lista de distribución de mensajes, artículos, revistas académicas, recomendaciones para el análisis remoto, videos, guías de consejos y un espacio para dejar comentarios. Me parece importante que estén participando en esto y que se pueda, de una cierta manera, estar conectado con lo que en este momento estamos pudiendo hacer. No es mucho, pero al mismo tiempo me parece una pequeña contribución que la IPA puede dar a todos. Hubo algo que Cláudio mencionó cuando habló de los que, mucho más que negar la existencia del trauma, trabajan en contra de eso. Lo que me parece importante es esta posibilidad de podermos, poco a poco, con un trabajo
de ayuda, de colaboración, de solidaridad, de información, mostrar al mundo, mostrar a nuestros colegas lo que es posible hacer, lo que es posible contribuir. ¿Ok? Dicho esto, me gustaría informarles e invitarles al quizás próximo webinar. Voy a explicar. El próximo webinar se realizará en 26 de abril. El tema será el potencial preventivo del trabajo clínico psicoanalítico entre padres e hijos. Será un webinar en inglés. Participarão Talia Hatzor, Christine Anzieux-Premerer, Regine Prat e Constanza Duhalde. Pero por que disse eu quizás el próximo? Porque com el tema que estamos desarrollando, si ven en el slide el logo de la IPA, hicimos un juego con el logo. Pusimos máscaras en los dos que están tan próximos, como que para decir, estamos en tiempos extraordinarios. Es un cartoon, no es una broma con todo el logo da IPA, es una manera de decir, es un momento especial que estamos viviendo. Entonces, si logramos antes del 26, no vamos a hacerlo en la Pascua, el Pesach, pero vamos a hacer antes del 26, un otro seminario que quizá vamos a abordar temas de las instituciones, como ayudar las instituciones, como se he comentado, que la institución de Claudio pude bajar un poco las contribuciones. ¿Qué más se puede hacer en nivel institucional en tiempos de coronavirus? No es un tiempo sencillo, no es un tiempo fácil, y cuanto más webinar pudiéramos hacer, lo vamos a hacer. Entonces, quería de nuevo agradecer a todos y decir que este seminario para mí fue un aprendizado muy grande. Desde el tema de pensar, entender cómo nosotros estamos viviendo todo el tema de la COVID-19, como el trabajo que nosotros psicoanalistas estamos haciendo. Doy entonces un minuto para cada uno de ustedes para que se despidan del público y alguna palabra que quieran decir para encerrar nuestro webinar. Margarita. Bueno, muchísimas gracias. Creo que o sea, es muy importante poder compartir estos temas con colegas. Yo creo que nos hace bien estar conectados para poder pensar juntos, ¿no? En una situación tan traumática. Así que muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Silvia, Luis, Claudio, y creo que hay que seguir hablando con colegas y seguir apoyándonos, y ojalá podamos hacer todos los webinars que quieran. Gracias, Margarita. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer la oportunidad de haber compartido con todos vosotros esta experiencia, muy agradable y muy al mismo tiempo angustiosa, y me quedo con la sensación de sentirme muy orgulloso de pertenecer a una comunidad científica que pelea por una disciplina humana, y me quedo con la seguridad de que el psicoanálisis, ocurra lo que ocurra, siempre mantendrá su voz y siempre mantendrá la posibilidad de brindar la posibilidad de una experiencia humana a quien necesita sentirse escuchado y entendido. Y gracias por compartir esto con todos vosotros. Gracias, Luis. Eu também queria agradecer a ti, Sérgio, a Silvia, a Margarita e a Luiz Martín por essa experiência tão enriquecedora. E também queria dizer que eu me sinto muito orgulhoso, como Luis, de participar
de instituciones como la IPA, la FEPAL, la FEBRAPSI y Sociedad Psicoanalítica y el conjunto de sociedades latinoamericanas, y a mis colegas y amigos de un grupo de estudios, de varios grupos que compartimos, y también me siento muy orgulloso de mis pacientes y de mis supervisionandos y de esta enorme comunidad que hace lo que diría nuestro fundador Mario Martins, que es una grande comunidad internacional para estudiar el inconsciente y desarrollar el psicoanálisis. Yo pienso que estamos trabajando todos duramente y con mucha esperanza de que el psicoanálisis, y mucha certeza de que el psicoanálisis se mantendrá con su vitalidad y su fuerza, y es este trabajo que va a permitir enfrentar y un día derrotar ese enemigo común. Así que les agradezco mucho. Gracias a vos por las palabras. Quería agradecer también a Virginia Ungar, presidente de la APT, que desde el principio fue muy incentivadora y pensante en términos de cómo hacer llegar a toda la membresía todo que nos pasara, que sería importante para ellos, y también atender las preguntas, los requestos, las cosas todas que nos pensamos importante para mantener nuestra comunidad internacional unida en un cuerpo único que permita y que está permitiendo que pensáramos juntos cosas tan difíciles. Estar junto con todos, estar hoy con ustedes, tiene sido algo que me parece muy importante. Estar solo delante del trauma, seguro, es muy más difícil. Muchas gracias, gracias por su participación y vamos al próximo webinar. Gracias. Gracias. Y ahora